Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Cuarto Frío. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en transmisión en vivo también en Villahermosa, Tabasco. Es nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada y nos encontramos muy contentos de volver a estar aquí con ustedes. Por allá por Villahermosa nos encuentra nuestro amigo Fercho. Corresponsal en burro. Aquí se encuentra a un costado mío Carlos, Horacio y un servidor. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que por favor le den like al video para que YouTube nos pueda promocionar el video y podamos llegar a más personas y se pueda difundir los comentarios que tenemos por aquí. Pues bienvenidos. Así es, bienvenidos al Cuarto Frío. Estamos haciendo Facebook Live, así que conéctense, comenten. Todos sus comentarios pueden estar, los vamos a estar recibiendo, vamos a poder leerlos y pues nada, bienvenidos a esta segunda temporada del Cuarto Frío. ¿Y qué tal después de las vacaciones al integrante misterioso, como dijera Fercho? Fercho, ¿qué tienes por allá? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues por acá sigo de corresponsal, acá en el hermoso Tabasco, la tierra del pozol, por aquí conectándome remotamente y tenemos un tema muy controversial y de lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Ya quiero partir a platicar de eso. Tenía mucho tiempo que creo que estaba mucho el misterio de quién era el integrante. Yo creo que ya había tenido el gusto de estar platicando con ustedes y que nos pudieran escuchar. Ojalá nos pudieran compartir para que más gente, no solamente la promoción del Cuarto Frío, sino que se haga más difusión de la información que se brinda, que es información muy importante, también que la gente tiene que estar enterada e informada, porque también hay mucha mala información. Bueno, y el día de hoy nos vamos a ir de lleno con uno de los temas que está en todas las redes sociales por la trascendencia que tiene, por lo importante que es para todo el mundo entero, ¿no? Porque es una situación que tiene con atención puesta en esta parte de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, y creímos que era un tema importante para poder conversar con ustedes, para que nos puedan compartir sus puntos de vista. Y bueno, pues más que nada ese es el tema que tenemos por ahí para hoy. Así es, es importante y bueno, pareciera que nos estamos colgando el meme de un conflicto que es la guerra, que es muy lamentable para todos los que habitamos este mundo, porque ninguna guerra es justificable, no estamos a favor ni en contra de ninguno de los países que entre en guerra desde mi punto de vista. Creo que no se trata de qué bando estás, porque esto no es un partido de fútbol, esto es un problema bastante serio para todos los que habitamos este planeta y bueno, no lo hacemos de manera viral para tener más views y simplemente queremos pues dar nuestra opinión acerca de este conflicto. Sí, más el riesgo latente de que se vuelva por ahí pues una tercera guerra mundial, como todo mundo por ahí está pues especulando, ¿no? Porque sí, la verdad es un ambiente muy tenso entre los dos países y pues es un conflicto de qué analizar, ¿no? Y por eso lo estamos trayendo aquí a la mesa del Cuarto Frío. Originó esta parte para que podamos pues visualizar y entender de qué se trata este tema. Recordemos que en este caso la URSS, que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, pues emergió o fue su boom a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue cuando en este tiempo se unió con Estados Unidos, se unió con Francia, para en este caso con Estados Unidos, incluso con su acérrimo rival durante mucho tiempo, que compitió con todo como primera potencia a nivel mundial. Pero pues en ese tiempo la URSS convenientemente se alió con estos países que comento precisamente para finalizar con la Segunda Guerra Mundial, fue para atacar a los nazis, en este caso a Alemania, a Japón,
y pues todos conocemos la historia de cómo finalizó la guerra. Esto, así es, muchas muertes, y esto trajo consigo que la URSS emergiera como una de las grandes potencias a nivel mundial, pues peleando como primera potencia principalmente con Estados Unidos. ¿Qué originó con esto? Que tras acabar la Segunda Guerra Mundial, la URSS empezó a implantar su sistema político en todos los países bálticos, y surgió lo que se conoce comúnmente como la cortina de hierro que tenía la URSS con la parte de los países europeos. Esto trajo muchos beneficios para esta unión de repúblicas socialistas y soviéticas. Se convirtió en una potencia energética, una potencia industrializada, una potencia en armamentos, y pues bueno, aquí empezó la preocupación por otros países, principalmente por el constante crecimiento que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Sí, que es que a raíz de esto se crea lo que es la OTAN, ¿no? Que ahora sí que al riesgo latente de llevar, porque al final de cuentas, después de la Segunda Guerra existía y sigue existiendo hasta la fecha de hoy ciertos riesgos de que se pueda generar estos conflictos, que es lo que estamos llevando y viendo ahorita en estos momentos. De hecho, como dato curioso, Kiev antes era la capital de la URSS, era la capital de la Unión Soviética, y a raíz de disolver el conflicto, por ahí se hizo la división, ¿no? Cabe aclarar que pues este problema que está suscitando ahorita en este 2022, inicios de 2022, es a raíz de que la Ucrania ya desde el 2014 más o menos llevaba pláticas con la OTAN para poder unirse a esta unión de países y poder contribuir en la defensa, comercio y demás cosas, ¿no? Cosa que Rusia vio por ahí con riesgo latente y decidió actuar antes de. Desde el 2014 tengo entendido que llevaban unas pláticas con el anterior presidente. De hecho, desgraciadamente, el presidente actual de Ucrania se las ha estado viendo duras con todo este rollo. Llegó nada más así pues al conflicto, ¿no? Y también como dato curioso, ese presidente que tiene ahorita Ucrania era comediante anteriormente. Inclusive tiene una serie en Netflix muy buena por ahí. Está muy buena, ¿eh? Bueno, algo no muy lejano a lo que pasó en México el sexenio pasado. No, bueno, no era comediante, el anterior pero no era comediante, precisamente por la televisión. El anterior era bufón. ¿Qué personaje misterioso será el que estás hablando, güey? Pláticas, esas pláticas, y como bien lo mencionas, desde el 2014 hay una tensión con Ucrania y Rusia por el acercamiento que ha tenido este país, Ucrania con el occidente. Si bien después, como mencionaba Ep, después de la Guerra Fría, pareciera que estos dos bloques de poderío y que hegemónicos dentro del mundo, pues se han mantenido pues igual, aunque diplomáticamente se establecieron algunas negociaciones, etcétera, etcétera. Creo que aquí, por ejemplo, la OTAN, que se creó como una organización para defender, para que no se cayera en conflictos, etcétera, etcétera, había en uno de los acuerdos que no ha cumplido, es que ya no iba a seguir anexando países a la OTAN. Sin embargo, no ha cumplido con eso, ¿no? Y el que Ucrania fuera parte de la Unión Soviética y ahora pertenezca y tenga políticas más occidentales, pues crea un conflicto con su vecino, que es Rusia, y por supuesto no puede ser ajeno a la población que tiene una población con un porcentaje muy alto o que habla el idioma ruso, no el idioma ucraniano, ¿no?
con costumbres, con formas de vida, etcétera, etcétera, que no puedes arrancar. Es como, por ejemplo, que yo te trajera para Veracruz y te digo, ¿sabes qué? Olvídate de tu estado ese, Tabasco, y ahora vas a hablar jarocho, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Eso jamás. Eso jamás va a pasar. Bueno, de hecho, mucha población ucraniana le pasa lo mismo con sus orígenes rusos, ¿no? De hecho, justamente igual los problemas que suscitaron desde el 2014 fue porque por ahí dos grupos prorrusos empezaron a hacer disturbios por la decisión del actual presidente de anexarse a la OTAN. Entonces, por ahí tienen esos conflictos, empiezan a hacer este tipo de presión, apoyados por Rusia, y por ahí Rusia empieza a presionar al anterior presidente que estaba en ese momento, y pues el presidente acepta lo que es pues las condiciones de Rusia y decide no seguir con las pláticas para poder entrar a la OTAN, cosa que también generó disturbios por la parte de Ucrania, de los ucranianos que sí querían pertenecer a lo que venía siendo pues lo que es la OTAN y la Unión Europea. Entonces, de hecho, a raíz también de esto, hubo varias muertes, e inclusive se estima que hay estadísticas de que mataron más de 100 personas en los disturbios de estos, ahora sí que debido a este acontecimiento en el 2014. También dándole un punto, siento que fallaron mucho las reuniones, ¿no? Digo, a pesar de todo, ahorita, pues a estas alturas ya lo que estamos viviendo, yo creo que es algo decepcionante que, pues, en pleno siglo XXI, como estamos, no podemos estar peleando. Yo creo que estamos manejando algo más pacífico, la unión. Y honestamente, ¿qué creen que haya fallado en el tema de... Hubo charlas, hubo pláticas antes de llegar a esta cosa tan tajante que llevó Rusia, a esos extremos que se tuvo que llevar? Y al final de cuentas, los que están llevando y sufriendo los cargos de lo sucedido son los ciudadanos ucranianos. O sea, es increíble los videos que puedes encontrar, digo, porque al final de cuentas ahorita ya no es como tapar el sol con un dedo, o sea, no puedes. Al final de cuentas, el mundo entero se está enterando de lo que está pasando y es muy... O sea, es terrible las cosas que están pasando, de cómo están cayendo, están bombardeando, cómo no sé si han visto en Facebook ustedes, las catástrofes de cómo la gente está quemada, la gente va en sus vehículos como si nada, o sea, tú vas en tu vida ordinaria y de la nada, bye, o sea, es increíble, bye. Yo quiero seguir insistiendo en la parte del conflicto que viene siendo como una guerra civil dentro del mismo Ucrania, de la parte de Donbass que empieza el conflicto del 2014, que ellos se quieren independizar, no quieren ser parte de Ucrania, y entonces este conflicto empieza a escalar, y el gobierno ucraniano desde el Kiev se empieza a bombardear a ciudadanos. Hay documentales, no solo en la prensa occidental, sino en la prensa rusa, etcétera, etcétera, donde habla precisamente de estos ataques a los mismos ciudadanos que no quieren ser parte de Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen otras costumbres, y ese conflicto es muy interesante porque ya había una guerra civil dentro de Ucrania, pero los ojos de Occidente no estaban centrados ahí, tanto diplomáticos franceses, periodistas rusos, etcétera, etcétera, incluso de Latinoamérica, mencionaron este conflicto que existía en Ucrania, pero nadie le prestaba atención. Aquí el detalle es que empieza la tensión justamente con Rusia, porque Estados Unidos trae una política de no expansión, etcétera, etcétera, pero hemos visto que donde entra Estados Unidos genera conflictos, desafortunadamente. Y no es que esté a favor de Rusia, es que si te van a revisar otro tipo de conflictos bélicos que han existido en el mundo, está inmiscuido el gobierno de Estados Unidos. Y aquí es donde hay una tensión entre el poder de Estados Unidos y Rusia, y entonces algo por lo cual empieza a amenazar y entra el conflicto directo es que Rusia se siente amenazado por las bases que ha estado estableciendo la OTAN, entre que pues el líder es de Estados Unidos,
cerca del territorio ruso. Fíjate Lo que que pasa pasa. es que en ese tema, la OTAN, y regresándonos a lo que estábamos comentando hace rato, al disgregarse lo que es la URSS, pues salieron de la URSS 15 países. Entonces, la OTAN fue anexando a varios de los países que se encontraban adheridos a la URSS y que, pues, por lógicos motivos, se encuentran en las cercanías de la URSS, bueno, de Rusia en este caso, ¿no? Que pertenecían anteriormente a la famosa cortina de hierro. Ucrania es de los últimos países que se encuentran estratégicamente en los límites con Rusia. Entonces, una de las principales preocupaciones, como comentaba Horacio precisamente, es de que Rusia lo ve como un tema de seguridad nacional, al permitir, y bueno, no sé si debiera permitir o no, sino, porque al final de cuentas Ucrania es un país, se supone que independiente, pero al final de cuentas por esta influencia que ha existido al haber pertenecido como unión a Rusia, pues como comentabas hace rato, pues precisamente hay muchas costumbres, ellos sienten como que tienen mucha influencia el idioma ruso, en Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania precisamente es uno de los países por donde Rusia transporta todo el gas que provee a Europa. El 85% del gas que provee a Europa pasa por Ucrania, por los ductos que pasan por Ucrania. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que pues básicamente Ucrania cobra como un tipo peaje, por así decirlo, ¿no? Que corresponde al 3.5% del Producto Interno Bruto de Ucrania. Entonces, imagínense ustedes la importancia de todo este tema. Aparte de político, de seguridad nacional, corresponde también un tema económico. Y es que también dice Rusia, bueno, si nosotros permitimos que, como ha sucedido con los otros países que pertenecían a la antigua URSS, Ucrania, que es uno de los países que estratégicamente lo tenemos pues a nuestras puertas, que lo primero que hace la OTAN es instalar bases militares, y al instalar bases militares casi prácticamente en la puerta de Rusia, pues ellos dicen, pues ponen en riesgo mi seguridad nacional porque tengo una base que en minutos llegaría, principalmente si hay un ataque a Rusia, me acaban con mis ciudades principales y hacen mierda todo, ¿no? De acción. No, eso es un pretexto, o sea, son los pretextos en los que se escuda Putin, porque de hecho, fíjate cómo fue sucediendo, ¿no? Empezaron, este segundo presidente en el 2018 entra en el poder, empieza a tener las pláticas con Estados Unidos y todo este rollo. Rusia se empieza a enterar de este tipo de reuniones y conforme van avanzando en las negociaciones y todo este rollo, Rusia empieza a movilizar sus soldados, empieza a movilizar su estrategia militar y todo lo demás, acercándose al límite entre Ucrania y Rusia. Entonces, llega poco a poquito, se va escuchando, se va dando la información de que Ucrania está avanzando para poder pertenecer a la OTAN, y Putin empieza a decir, vamos a tener ciertas operaciones militares cerca del límite entre Ucrania, pero no es nada que ver, tranquilo. Y se va acercando poco a poco hasta que ya llega el momento donde casi Ucrania llega a pertenecer a la OTAN, fue donde Rusia empieza a accionar y toman ese pretexto que acabas de comentar hace un momento del peligro que podría ser Ucrania o podía enfrentar a Rusia en ese momento, porque entiendo esa parte de que si Ucrania pertenece a la OTAN, el ofrecido de Estados Unidos va a decir, yo te protejo, protección, yo te pongo tus misiles, te doy fuerza militar, todo lo que tú quieras para que no te sientas desprotegido. Pero yo ahora sí que en esa parte entiendo por qué Rusia actúa como actúa ahorita. Además de que Putin pues no se anda, pues diría la expresión por ahí mexicana, con jaladas. Pero yo creo que tú lo ves como un pretexto porque al final de cuentas ponlo a la inversa. Vamos a suponer que Rusia instala bases militares en México. Ya pasó. ¿Cómo lo tomaría Estados Unidos? Ya ¿Cómo pasó. lo tomaría? O sea, si es un tema de seguridad nacional y sabemos lo que representa Rusia para el mundo. Entonces, pues,
no siento que sea un pretexto, la verdad. O sea, El presidente de Ucrania para Rusia es que no es lo mismo. Siguiendo el punto, perdón, siguiendo el punto que dice, es que no es lo mismo declararte ya siendo parte de la OTAN a que tú tengas bases militares de Rusia, de lo que sea, de que, por ejemplo, en el supuesto que dices tú de que tenga bases militares Rusia en México, no están declarando de que tienen esas bases, o sea, y no pueden llamar la atención. Eso es como algo de inteligencia más que nada, no es como para hacer las acciones que está haciendo ahorita Rusia, que es invadir el territorio ucraniano. Ya esos son palabras mayores, es muy diferente a tener bases o puestos de inteligencia en diferentes países, que es cosas que hace Estados Unidos y cosas que hace también Rusia, también la Unión Europea. Hay demasiados infiltrados en todos los países que ahora sí que accionan por parte de inteligencia, robando información, etcétera. Pero ya esto es algo declarado, entonces ya se está viendo esta parte y por eso considero que esto ya es como el pretexto, que es lo que está considerando Rusia para poder accionar y acaparar el territorio ucraniano, que es algo que desde el 2014 está buscando. Desde el 2014 está buscando este pretexto y lo acaba de encontrar. Pero creo que no es que Rusia lo esté buscando. Estados Unidos ha estado metido dentro de esta guerra civil dentro de Ucrania, precisamente porque donde está Estados Unidos se genera este tipo de guerras civiles. O sea, hay miles de muertos ucranianos que no están de acuerdo con esta Ucrania occidental. Que tenemos un antigringo. Que ellos quieren estar. Es que le negaron la visa. Entonces por eso. No, volviendo al punto de Estados Unidos es el que está interesado en las negociaciones porque este país básicamente tenga políticas occidentales y en contra de Rusia. Antes de que empezara el conflicto, Rusia mandó un buque de guerra cerca de las costas de Estados Unidos y revisen las noticias, revisen la prensa, se volvieron locos porque decían Rusia está amenazando la seguridad de Estados Unidos, mandando un buque cerca de las costas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Es la primera vez que Estados Unidos se había involucrado en una situación así, digo, desafortunadamente. Cuentas, así es su modus operandi. Exactamente. Y realmente, seamos honestos, es un país que necesita guerra. ¿Cuánto no invierte en su ejército? O sea, las mayores victorias y todos los frutos que haga, ¿cómo fue con Israel? Exactamente. Palestina. Ahora, otro de los puntos interesantes, ¿quién es? Palestina. ¿La ubicas? Me recuerda a alguien. ¿Quién le mandó armas ahorita a Ucrania? ¿Quién se las está vendiendo? Y como siempre, ¿quién es el bueno, el que siempre está para apoyar? Pero no creo que, a final de cuentas, siempre hay un beneficio de por medio, ¿no? Bueno, y uno de los principales países que han apoyado son estos países que pertenecían precisamente a la antigua URSS, los países bálticos, son los que han estado proporcionando armamento. Y en este caso, pues ya hay varios países que han, como ustedes bien están diciendo, han tomado partido hacia qué lado se van. De los únicos que han tomado partido a favor de Rusia, pues es su aliado Alemania, en este caso, ¿no? Que fue su antiguo contrincante en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, todo esto es un tema político, geopolítico. Entonces, golpeteo político. Geopolítico. Otro de las cosas típico de Tauro, interesante. Otra de las cosas interesantes de este conflicto, sí, cierto, que hay que mencionar es que pues el rating ahora sí de Biden está por los suelos, o sea, ni con esta guerra ha podido aumentar. Oye, no sé si vieron las noticias que se equivocó y dijo que confundió a Ucrania con Irán. Así de que estaban ahí los memes porque pues bueno, la derecha que critica tanto a nuestro presidente, ¿no? Al presidente de la República, y pues tanto que maman al Biden, y al Biden se le va la onda y hasta confunde Ucrania está con más Irán. Viejito que nuestro flamante presidente, ¿no? Sí, está más viejito Biden, efectivamente, así es, pero no levanta, o sea, la aprobación que tiene en su país es
mínima, ni siquiera Trump tuvo esa aprobación, ¿eh? O sea, es preocupante. Entonces, qué casualidad que les viene bien hacer una guerra, bueno, que se desate un conflicto, ¿no? Entonces, para cerrar este tema, sí, despedirnos del en vivo, ¿cómo te manifiestas? ¿A favor o en contra de? En contra de la guerra completamente, ningún favor de ningún país, pero hay que hacer un balance, y hay que entender que somos vecinos desde que nacimos de Estados Unidos, y ahora sí que uno conoce a sus vecinos, ¿no? Claro. Carlos. Yo igual en contra de la guerra, pero a favor no tanto de Rusia por la forma, los métodos en los que está llevando su defensa de choque, su conflicto, pero realmente para eso se hubo pláticas, y realmente, digo, a final de cuentas, sí hubo interacción de personas externas que influyeron en las decisiones. Ahora, están buscando negociar con Ucrania, ¿eh? Han insistido de hecho, mucho en negociaciones. Actualmente están, hace 2 días, me parece, 3 días, ahorita están en paz, por el tema de que una de las condiciones para que ya pare esto, que el presidente Vladimir Putin pidió que Ucrania firmara de que no se iba a aliar con la OTAN. Sí, yo, bueno, en este caso me manifiesto igual en contra de la guerra, sin embargo a favor de que la OTAN no se siga expandiendo, porque ninguna organización, ningún país, ninguna unión debe estar con un poderío tan importante como para controlar todo el mundo, porque esto, cuando se pierde el equilibrio en todo sistema, es cuando está propenso a un caos, a un peligro inminente ante cualquier situación. Entonces, yo creo que en este caso, a lo mejor el tema de presión que está haciendo Rusia para poder hacer que Ucrania no se una a la OTAN y estos no sigan expandiendo su poderío, no es el adecuado. Sin embargo, pues a lo mejor no les quedó de otra para poder parar esta situación que está sucediendo desde hace pues ya una década, con la adhesión de otros países. Entonces, pues bueno, ese es como me manifiesto. Antes de que hable Fercho, porque nunca me deja hablar. Sí, habla tú, porque tú eres el conductor estrella. Por ejemplo, el dato de igual, así como Estados Unidos está apoyando a Ucrania, igualmente como aliado, que afecta demasiado el tema por todas las ventas de gas que le da de Rusia hacia Alemania, incluso pararon una obra que ya había concluido, pérdidas multimillonarias. El gasoducto. El gasoducto, es correcto. Rusia-Alemania. Igual Alemania declaró que si alguien interviene o sea, ahorita es uno contra uno, se podría decir. Obviamente, pues la potencia Rusia es mucho mayor que Ucrania, pero si interviene Estados Unidos, ¿qué pasaría si interviene Alemania a aliarse con Rusia? Digo, a final de cuentas, no. Lo que se nos viene encima, sí. Digo, ahorita las armas nucleares, vaya. Bueno, lo bueno que por eso el presidente de México ni le está haciendo guiños a su vecino, ya lo tiene, entonces le tiene que hacer guiños al otro, sin decirle, no te vamos a sancionar, porque si tiras una bomba, tírala un poquito después de Texas para arriba. Fercho, ¿a favor? ¿Ver o no ver? Ver o no ver, como dicen en Farándula 021. A favor, pero no recomiendo. No, yo sí estoy a favor de la situación por ahí que está enfrentando Rusia, pero estoy en contra de la guerra igual. No son los métodos como bien concuerdo con ustedes. Simplemente pues es darle como que el trato que necesita Ucrania para poder estar de mi lado, ¿no? Simplemente darle lo que necesita y ya con eso lo tengo y va a ser mi aliado, porque pues, nadie está peleado con el dinero. En sí todo esto surge de muchas veces y en la mayoría en la economía para poder seguir teniendo tratos preferentes con tales, porque pues la OTAN tiene tratos preferentes en los propios estados
que pertenecen, así como la Unión Europea, de impuestos, de un sinfinidad de cosas. Al final de cuentas es como una membresía. O sea, lo que se está peleando Ucrania es una membresía entre participar en la OTAN o ser parte de Rusia. Y desgraciadamente pues no es como debería actuar Putin, pero pues sin embargo es lo que está haciendo. Yo estoy en contra de cómo está accionando, pero estoy a favor. Yo voy a hacer una analogía contigo, Nanito. Por ejemplo, tú que tienes 2 novias a la vez, entonces estás como que con una y estás como que con la otra, y entonces no la tengo, va a haber un conflicto porque pues no puedes quedar bien con las dos. Entonces justamente ese papel de Ucrania lo estuvo jugando mucho tiempo hasta que estiró demasiado la cuerda y se rompió. O sea, le coqueteaba a la OTAN y le coqueteaba a Estados Unidos, a Rusia, porque obviamente estaba obteniendo un beneficio, como lo dijo Ed, directamente porque es un territorio por el que debe pasar Rusia para mandar su gas a Europa. Y no es de gratis. Y no es de gratis, o sea, entonces le pasó lo mismo que a ti, Ucrania. Anduvo jugando con dos y ahorita está... Nada más que Rusia era la tóxica. Rusia, ¿quieres estar con alguien más? No vas a estar con nadie más que conmigo. Sí. Así te pasó a ti, por eso te llevaron a Villahermosa. Bueno. Entonces Rusia es como la tabasqueña. Más o menos. Y Estados Unidos como la jarocha, ¿no? Porque te dio más cancha libre. Más libertades. Y ya para cerrar nada más, lamentable la posición de la ONU, que rebasó este conflicto y que su papel como una organización mundial a favor de la paz se les fue de las manos. O sea, ahí hay un trabajo no hecho y creo que es lamentable que esta organización, pues a fin de cuentas está como parapeto o obedece más bien a los intereses de algunos países. Intereses políticos. Exactamente, entonces pues cerramos con esto, nos dejamos el en vivo, nos quedamos porque vamos a seguir hablando de libertad de expresión. Ajá. Y fake news o la infodemia que tanto hemos hablado, justamente relacionado a esto. Así que, pues, síganos en nuestro canal de YouTube del Cuarto Frío. Ahí tenemos más información que tenemos ahorita de... Ayúdenos a compartir, pues, por favor, denle like like a nuestra transmisión, para que nos ayuden en la difusión. Y por ahí estén pendientes de nuestras redes. Estamos promoviendo por ahí una entrevista que hizo el equipo del Cuarto Frío con el senador Ovidio Peralta, que nos trae pues información interesante para el tema de las juventudes, cómo están participando las comisiones una de las comisiones que él preside en favor de la juventud, en favor de mejores oportunidades que pues son un beneficio precisamente de las juventudes, ¿no? Váyase la redundancia. También tenemos por ahí una breve entrevista que estaremos transmitiendo en unas horas con la senadora Antares. Después de las 8. Un mensaje por ahí para... Que el editor descanse porque ahorita anda tirando el editor, anda tirando al aire. Antares está en el Senado queriendo ocupar el lugar que dejó Laida Sansores, aquí la ídola de Ed Cohen. Próximamente estaremos visitando a mi amiga Laida Sansores en la ciudad de Campeche. No, pero de verdad muy ecuánime la senadora Antares y con bastante clara y pues tiene algunos puntos interesantes acerca de algunos temas. No se pierdan la entrevista o la intervención ahí que hace con el Cuarto Frío a las 8 de la noche el día de hoy. Así que pues continuamos. Si quieren ver la entrevista que de Ovidio Peralta, el senador, vayan al canal de YouTube y pues síganos en nuestras redes. Ahí vamos a estar tratando de subir más contenido y tenemos más cosas que próximamente estaremos estrenando. Y muchas gracias a nuestros 200 personas que nos están viendo en esta transmisión. Saludos, alguien gusta mandar saludos. Antes de que nos vayamos, se les olvidó, recuerden, hay que agradecer a los patrocinadores, a Medimás Farmacias y a Dogozón. Por ahí veo que están subiendo como la espuma esos dos negocios. Lo que pasa es que Dogozón no ha pagado la mensualidad como Netflix, entonces por eso se va a estar viendo aquí. Está suspendido.
Pero sí, efectivamente no sería posible sin los patrocinadores Dogosom y Medimás Farmacias, y por ahí ya luego próximamente estaremos incluyendo a alguien, una marca de café a lo mejor. Pues nada, vámonos. Me mandan mi kilo de café, me mandan mi kilo para el potado de café. Bueno, vamos a mandar saludos. Ed Cohen, por ahí te estuvieron mandando saludos desde tu celular. ¿Quién es? Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Saludos a la señora Irma que nos escucha en la venta Tabasco. Próximamente vamos a estar por allá transmitiendo en vivo y Órale. les tenemos muchas sorpresas por allá. Pues listo, vámonos. Listo, vámonos en el aire y recuerda darle like a nuestro contenido. Bye. Muchas gracias.